más infames y macabras del folclore escocés. Se dice que Alexander Sawney Bean, junto con su esposa y su extensa familia, vivieron como caníbales en una cueva a lo largo de la costa de Escocia en el siglo XVI. Los orígenes de Sonny Bean, el patriarca de la familia Bean, están envueltos en misterio y especulación. Según la leyenda, Sonny Bean nació en Escocia en el siglo XVI, pero los detalles específicos de su vida temprana y su ascendencia son vagos y poco claros. Se cree que Sonny Bean provino de una familia de campesinos o granjeros, que vivían en la zona rural de Escocia. Se dice que creció en la pobreza y que desde joven mostró una inclinación hacia el mal y la depravación. Algunas versiones de la leyenda sugieren que Sonny Bean fue expulsado de su hogar debido a su comportamiento violento y antisocial, lo que lo llevó a buscar refugio en los rincones más oscuros y ocultos de la sociedad. Otras versiones de la leyenda pintan a Sonny Bean como un proscrito o un fuera de la ley, que se vio obligado a huir de la civilización y refugiarse en las tierras salvajes y desoladas de la costa de Ayrshire. Fue aquí donde se estableció con su esposa y comenzó su reinado de terror como líder de la familia Bean. Independientemente de sus orígenes precisos, Sonny Bean se convirtió en una figura infame en la historia de Escocia, conocido por su crueldad y su reputación como líder de una de las familias más temidas y despiadadas de la región. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y horror, y su historia fue transmitida de generación en generación como una advertencia sombría sobre los peligros de la depravación y el mal. A lo largo de los siglos, la figura de Sonny Bean ha capturado la imaginación de escritores, artistas y cineastas que han reinterpretado su historia en obras de ficción y en películas de terror. Aunque la realidad de Sonny Bean puede haber sido distorsionada por el paso del tiempo y la exageración de la leyenda, su legado como uno de los villanos más infames y temidos de la historia escocesa perdura como un recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el mal se deja sin control. Según la leyenda, Sonny Bean y su esposa establecieron su morada en una cueva oculta en la costa rocosa de Ayrshire. La cueva estaba situada en una ubicación remota y de difícil acceso, lo que les permitía esconderse y llevar a cabo sus horribles actividades sin ser descubiertos. Los crímenes perpetrados por la familia Bean son el aspecto más macabro y perturbador de la leyenda. Según la historia, una vez establecidos en su cueva oculta en la costa de Ayrshire, Sonny Bean, su esposa y sus hijos se dedicaron a una serie de atrocidades que aterrorizaron a la región durante años. La familia Bean, aprovechando su aislamiento y la dificultad para ser descubiertos, acechaba a viajeros solitarios que pasaban cerca de su cueva. A menudo, estas víctimas eran personas que caminaban por los caminos solitarios en las horas de la noche, o pescadores que navegaban por la costa. Una vez que identificaban a sus presas, los Bean lanzaban sus ataques, superando a sus víctimas con violencia y sorpresa. Los métodos utilizados por la familia Bean para asaltar a sus víctimas variaban, pero casi siempre terminaban en asesinato. Se dice que los Bean utilizaban armas rudimentarias, como garrotes o cuchillos improvisados, para someter a sus presas. Una vez dominados, los desafortunados viajeros eran asesinados sin piedad, a menudo de manera brutal y sangrienta. Sin embargo, lo que hizo que los crímenes de la familia Bean fueran aún más espantosos fue lo que venía después del asesinato. Se dice que los Bean llevaban los cuerpos de sus víctimas de regreso a su cueva, donde los desmembraban y desollaban para luego consumir su carne. La cueva se convirtió en un lugar de horror y depravación, donde los Bean se entregaban a sus instintos más oscuros y repulsivos. Los Bean eran extremadamente astutos para ocultar los rastros de sus crímenes. Se dice que desechaban los restos de sus víctimas en el mar, donde las corrientes marinas se los llevaban y los hacían desaparecer sin dejar rastro. Esto les permitió continuar con sus asaltos durante años sin ser descubiertos, mientras sembraban el terror y la desesperación entre la población local. Los crímenes de la familia Bean fueron tan horribles que pronto se convirtieron en una leyenda en la región, y la gente vivía con el constante miedo de convertirse en su próxima víctima.
Esta era una época de gran inseguridad y paranoia, donde cualquiera que se aventurara por los caminos solitarios de Ailside corría el riesgo de encontrarse con los terribles Bean y su cueva oculta. La cueva oculta donde Sonibin y su esposa establecieron su morada se describe como un lugar sombrío y aislado en la costa rocosa de Ailside, en Escocia. Esta cueva estaba ubicada en una zona de difícil acceso, rodeada de acantilados escarpados y oculta por la marea alta, lo que la convertía en un refugio perfecto para la familia Bean. La entrada de la cueva estaba camuflada entre las rocas y las mareas, lo que hacía que fuera casi imposible de encontrar para aquellos que no estuvieran familiarizados con la zona. Incluso durante la marea baja, el acceso a la cueva era peligroso y requería habilidades de navegación y escalada precisas. Dentro de la cueva, se dice que los Bean habían creado una especie de hogar primitivo. A pesar de su apariencia rudimentaria, la cueva les proporcionaba refugio y privacidad para llevar a cabo sus terribles actividades sin ser descubiertos. Se dice que la cueva tenía múltiples pasajes y cámaras, lo que permitía que la familia se escondiera y almacenara sus pertenencias robadas, así como los restos de sus víctimas. A medida que pasaban los años, la cueva se convirtió en el centro de las operaciones de los Bean, desde donde planeaban sus ataques y regresaban para esconderse después de cometer sus crímenes. La ubicación remota y la difícil accesibilidad de la cueva los hacían prácticamente invulnerables a la detección por parte de las autoridades o de aquellos que pudieran buscar vengarse de sus acciones. La descripción de la cueva en la leyenda de Sonibin contribuye a su atmósfera ominosa y a la sensación de aislamiento y desolación que rodea la historia de los Bean. La cueva se convierte en un símbolo de la oscuridad y el horror que acechan en las profundidades más ocultas de la naturaleza, donde el mal puede prosperar sin ser descubierto durante años. La familia Bean, compuesta por Sauney, su esposa y sus hijos, supuestamente atacaba a los viajeros solitarios que pasaban cerca de la cueva por la noche. Después de asaltarlos, los asesinaban y devoraban sus cuerpos. Se dice que esta práctica continuó durante años, y el número de víctimas se estima en cientos. La leyenda cuenta que las autoridades escocesas finalmente se enteraron de las atrocidades de la familia Bean después de una serie de desapariciones y asesinatos en la zona. Se organizó una búsqueda masiva que llevó al descubrimiento de la cueva de los Bean y a la captura de la familia. Sauney Bean y su clan fueron arrestados y llevados a Edimburgo para ser juzgados. Se dice que fueron condenados a muerte de la manera más brutal, desmembramiento y castración antes de ser quemados vivos en la hoguera. Se cree que este castigo extremo fue una advertencia para otros criminales y para disuadir a otros de seguir su ejemplo. La historia de Sonibin ha sido objeto de debate entre historiadores y folcloristas, ya que no existe evidencia histórica sólida que respalde la existencia de una familia caníbal tan infame. Algunos sugieren que la historia puede haber sido exagerada o incluso inventada como una forma de asustar a la gente y reforzar las normas sociales y morales en la época. Sin embargo, la leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos como un oscuro recordatorio de los temores y las supersticiones de la Escocia medieval. Después de la captura de Sonibin y su clan, se dice que las autoridades llevaron a cabo un juicio sumario y los condenaron a muerte de manera inmediata y brutal. El destino final de la familia Bean se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que se atrevieran a desviarse del comportamiento aceptable en la sociedad. Se cuenta que Sonibin y su familia fueron desmembrados vivos y castrados antes de ser quemados en la hoguera. Esta ejecución era una forma de castigo extremadamente cruel y pública destinada a servir como una lección para otros criminales y como una forma de aplacar los miedos de la población local. Además de sus ataques y asesinatos brutales, la familia Bean también se ganó una reputación por su ingenio y astucia para evitar ser capturados. Aprovechando el conocimiento del terreno y la difícil accesibilidad de su cueva, desarrollaron tácticas para despistar a las autoridades y a quienes intentaban perseguirlos. Una de las estrategias utilizadas por los Bean para eludir la detección era alterar los caminos y senderos cercanos a su guarida.
Se dice que sabotearon los caminos y crearon trampas ocultas para desorientar a los viajeros y hacerlos caer en emboscadas. Esto dificultaba enormemente la tarea de aquellos que intentaban seguir su rastro y los convertía en un enemigo aún más formidable. Además, los Vean eran extremadamente cautelosos y estaban siempre alerta ante la posibilidad de ser descubiertos. Tenían sentidos agudos y estaban bien entrenados para detectar la presencia de extraños en los alrededores de su cueva. Si sospechaban que alguien se acercaba demasiado, se retiraban rápidamente a su refugio subterráneo, donde se sentían seguros y fuera del alcance de la justicia. Otra táctica que utilizaban los Vean para mantener su secreto era evitar cualquier interacción con la comunidad local. Se dice que vivían en completa clandestinidad, sin establecer relaciones sociales o participar en actividades públicas que pudieran atraer la atención no deseada. Esta actitud reclusiva les permitía mantener un perfil bajo y evitar levantar sospechas sobre sus actividades. A lo largo de los años, la familia Vean logró evadir numerosos intentos de captura y persecución gracias a estas tácticas astutas y evasivas. Su habilidad para adaptarse al entorno hostil y su determinación para proteger su oscuro secreto los convirtieron en una fuerza formidable que desafió a las autoridades y sembró el terror entre la población local durante años. La combinación de sus crímenes atroces y su habilidad para evadir la justicia convirtió a la familia Vean en una de las leyendas más infames y aterradoras de la historia escocesa. Aunque su existencia real sigue siendo objeto de debate y especulación, su legado perdura como un recordatorio sombrío de los horrores que pueden acechar en los rincones más oscuros y olvidados del mundo. La captura y el juicio de la familia Vean marcaron el fin de su reinado de terror y el comienzo del fin de su infame legado. Después de años de actuar impunemente, las autoridades finalmente comenzaron a tomar medidas enérgicas para poner fin a los crímenes de los Vean y llevarlos ante la justicia. La leyenda cuenta que las autoridades escocesas, alertadas por una serie de desapariciones y asesinatos en la región de Ayrshire, comenzaron a investigar a fondo los incidentes. Se organizaron patrullas y búsquedas para rastrear a los responsables, lo que finalmente condujo al descubrimiento de la cueva oculta de los Vean. Una vez que la cueva fue descubierta, las autoridades llevaron a cabo una redada masiva para capturar a los Vean y poner fin a sus crímenes. La familia fue arrestada y llevada ante la justicia para enfrentar un juicio por sus horrendos actos. El juicio de los Vean fue un evento de gran interés público y se llevó a cabo con gran fanfarria y atención de los medios. La gente estaba ansiosa por ver a los culpables pagar por sus crímenes y poner fin al reinado de terror que habían impuesto en la región. Durante el juicio, se presentaron numerosas pruebas que implicaban a la familia Vean en una serie de asaltos, asesinatos y actos de canibalismo. Se escucharon testimonios impactantes de testigos presenciales y sobrevivientes que relataron los horrores que habían presenciado a manos de los Vean. A pesar de los intentos de la familia Vean de negar su culpabilidad y defenderse, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Se dice que el veredicto fue rápido y decisivo, los Vean fueron declarados culpables y condenados a muerte por sus crímenes atroces. La ejecución de la sentencia fue rápida y brutal, y se llevó a cabo de la manera más extrema posible como una advertencia para otros criminales y como una forma de hacer justicia a las víctimas y sus familias. Sauney Vean, su esposa y sus hijos fueron desmembrados vivos, castrados y finalmente quemados en la hoguera como castigo por sus crímenes abominables. La captura y el juicio de la familia Vean pusieron fin a una era oscura en la historia de Escocia y trajeron un sentido de justicia y cierre a una comunidad que había vivido con el miedo y la paranoia durante demasiado tiempo. Aunque la leyenda de los Vean ha perdurado a lo largo de los siglos, su legado como una de las familias más infames y aterradoras de la historia escocesa continúa intrigando a generaciones de personas que buscan comprender los horrores que pueden surgir en las profundidades de la depravación humana. El castigo extremo infligido a la familia Vean después de su captura y juicio es uno de los aspectos más impactantes y perturbadores de la leyenda.
La ejecución de la sentencia fue llevada a cabo con una brutalidad inigualable, destinada a servir como un ejemplo vívido de las consecuencias de la depravación y el mal. Después de ser declarados culpables por una serie de asesinatos, asaltos y actos de canibalismo, la familia Bean fue condenada a muerte por las autoridades escocesas. Sin embargo, el castigo que les esperaba no sería una simple ejecución, sino una serie de torturas y tormentos diseñados para infligir el máximo sufrimiento posible antes de la muerte final. El castigo comenzó con la desmembración de los miembros de la familia Bean. Se dice que fueron atados a postes y sometidos a la mutilación de sus extremidades mientras aún estaban vivos. Este acto grotesco y violento fue una forma de castigo extremo, destinado a infligir dolor y terror a los condenados antes de su muerte final. Después de la desmembración, los miembros masculinos de la familia Bean fueron castrados. Este acto de emasculación era una forma de deshonra adicional y una forma de privar a los condenados de su virilidad y dignidad masculina antes de enfrentar su destino final. Finalmente, los cuerpos desmembrados y castrados de los Bean fueron llevados a la hoguera y quemados vivos. La muerte por quemadura fue un castigo atroz y agonizante, diseñado para infligir un sufrimiento máximo y prolongado a los condenados antes de su inevitable fin. La ejecución del castigo extremo a la familia Bean fue un evento público y presenciado por multitudes de personas que vinieron a ver a los criminales pagar por sus horribles actos. La ejecución fue un recordatorio vívido de la brutalidad y la barbarie que pueden surgir cuando el mal se deja desenfrenado y sin control. Aunque la historia de la ejecución de los Bean puede haber sido exagerada o distorsionada a lo largo de los siglos, su legado como uno de los castigos más extremos y brutales de la historia escocesa perdura como un recordatorio sombrío de las profundidades de depravación y crueldad que la humanidad puede alcanzar en tiempos de desesperación y desesperanza. La leyenda de Sonny Bean ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años. Algunos argumentan que la historia tiene sus raíces en la imaginación exagerada o en la propaganda destinada a desacreditar a ciertas comunidades o grupos marginados. Otros sugieren que podría haber elementos de verdad en la leyenda, aunque es difícil discernir la realidad de la ficción después de siglos de transmisión oral y adaptación. A pesar de las dudas sobre la veracidad histórica de la leyenda, la historia de Sonny Bean sigue siendo una de las más impactantes y perturbadoras del folclore escocés. Sirve como un recordatorio vívido de los temores profundos arraigados en la psique humana y de los horrores que la imaginación puede conjurar cuando se enfrenta a lo desconocido y lo grotesco. La historia ha perdurado a lo largo de los siglos, continuando fascinando a aquellos que buscan un vistazo a las sombras más oscuras de la historia y la imaginación humanas.